Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Yo soy Samar Jorde y quiero darles la bienvenida al programa que ha logrado unir a todos los hispanos del mundo entero. Esto es El Chateo. Muy atentos a lo que tendremos hoy. ¿Estará bien poder decidir cómo queremos partir de este plano terrenal? Quiero escoger cómo morir, será el primer chat del día y ustedes no se lo pueden perder. ¿Y será que me puedo contagiar de una enfermedad sexual si solo hubo caricias pero no intimidad? Esta y otras inquietudes serán debatidas en nuestro chat caliente. Y hay quienes se preguntan, ¿me estoy curando o me estoy drogando? Hoy conoceremos todo sobre la marihuana y su uso medicinal. Este es El Chateo y comienza de inmediato con este clip. Así comienza nuestro chateo de hoy. Quiero escoger cómo morir. Estamos hablando sobre la eutanasia y les confieso que antes de comenzar el programa ya estábamos aquí debatiendo entre los invitados. Vamos a presentar los invitados de hoy. Nos acompaña Jorge Martínez, oncólogo inmunólogo. Bienvenido, Jorge. También está con nosotros la doctora Edith Shiro, psicóloga clínica. Bienvenida, Edith. Por este lado nos acompaña Harry Levy, periodista de espectáculos. Bienvenido, mi Harry. Y también está con nosotros nuestra amiga la doctora Rosa Gómez, cirujano plástico ocular. Bienvenida. A ver, voy a leerles ante todo un correo que nos llegó. Dice así: apreciada doctora Samar, le escribo porque nuestra familia está pasando por un duro momento. Hace unos meses mi tía sufrió un terrible accidente de tránsito que la mantiene conectada a un aparato que le ha permitido seguir con vida. Pero la verdad es que solo respira y ya no tiene posibilidades, dice ella, de recuperar su vida normal y nosotros estamos muy afectados psicológica y económicamente. Algunos de la familia decidimos que lo mejor es desconectarla, pero hay otros que lo ven como un crimen. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué nos pueden aconsejar? Interesante caso para revisar aquí con nuestros invitados, pero antes de entrar aquí en materia, vamos a explicarle a nuestra gente qué es la eutanasia. Yo creo que el concepto básico es esa acción o ese procedimiento de terminar con una vida siempre y cuando haya un padecimiento como muy fuerte o haya mucho dolor y debe ser como hecho por los familiares de la persona si es que la persona no puede valerse o tomar esa decisión por sí misma. Bueno, la definición oficial es proveída por los médicos. Sí. Esto no es de cualquier persona en cualquier lugar, sino es la decisión tomada a nivel médico de terminar el sufrimiento de un paciente. Ahora, ahí es donde viene todo lo de la ¿Cuál es controversia, la finalidad? ¿no? La finalidad es terminar el sufrimiento del paciente. Ahora, ¿qué es sufrimiento? ¿Quién decide cuándo hay más o cuándo hay menos sufrimiento? ¿En qué momento se termina? Por eso es que es un tema tan controversial. ¿Pero la eutanasia es una decisión médica o es una decisión del paciente? No. Médica. Claro, es una decisión médica, pero ya va. No, En paciente. Estados Unidos existe lo que son las formas de estas by proxy, donde la persona puede escribir cuando está en cualquier momento de su vida, no tiene ni que estar enferma, ni que estar desahuciada, ni que estar nada, diciendo, si en dado caso que a mí me sucede un evento de vida donde yo estoy en estas circunstancias médicas, yo quiero, autorizo a mi pareja, a mis hijos, a mis padres, a quien sea, a que me desconecten, a que me terminen la vida. O que no me resuciten. O a que no me resuciten. El DNR. Do not resuscitate, Do not resuscitate. significa. Claro. O sea que las personas, y se recomienda muchísimo desde el punto de vista médico y psicológico también, que este tipo de cosas se hablen en la familia. Claro. Y se determinen mucho antes de que haya cualquier tipo de crisis, cuando la persona está en su cabalidad para poder tomar este tipo de decisiones. ¿Cómo tomar esa previsión? Entonces ahí es donde... Exacto, pero hay casos en los cuales el paciente sí está consciente de su enfermedad y él puede decidir según las normas. Y ese paciente es sometido a estudios, incluso a pruebas escritas y orales, con diferencias. ¿Estudios psicológicos, dices tú? Sí, con diferencias en tiempo, porque está claro que tu situación psicológica puede variar en un tiempo a otro. Y luego ese paciente, bajo ese concepto y bajo esas leyes, pudiera decidir hacerlo
por sí mismo. Pero ya va, ¿cómo hacemos con un paciente que de repente está deprimido, está agotado física, mental y emocionalmente de recibir quimioterapia o de tener tanto dolor? Porque no es lo mismo tener dolor una semana que estar 1, 2, 3 años con dolor. Y que de repente en un momento de desesperación Claro, pide que le quiten la vida, pero realmente no quiere irse. Claro. ¿Cómo saber si está facultado legalmente, emocionalmente o mentalmente para tomar esa decisión? Y no es un arrebato del momento. Pero es que esto no es un criterio del día para la noche, esto no es una cuestión de que, ay, la persona decidió querer morirse y de repente se hace, esto no es así. Hay ciertos criterios médicos, que me lo dirán ustedes también, que tienes que cumplir, hay ciertas evaluaciones psicológicas que se hacen antes de, o sea, y ni siquiera con eso es una decisión que se toma así Ahora, a la Pero te voy a vuelta del si explicar, la mira, esperanza es lo último que se pierde en esta vida, una persona que pide la eutanasia, algún paciente consciente o los familiares, ¿significa que ya no hay ni una gota de esperanza? la mayoría de la eutanasia que yo conozco, la mayoría en los hospitales, en desconexión y todo lo demás, es monetario. Sí. Esa es la causa número uno. ¡Ay, Dios monetario. mío, qué Sí. bombazo! económico. A ver, sí. Desgraciadamente, y eso es lo que más me molesta porque es un ser humano. Ok. En un ser humano nunca debe mediar en la salud de un ser humano el dinero. Eso es lo que a mí siempre me molesta y es motivo de una gran discusión cada vez que tengo esta Claro, discusión. pero acuérdate que el ser humano, todos nosotros, como yo siempre digo en estos programas, no somos solos individuales. Todo lo que nos sucede nos afecta Afecta a todo el sistema. de verdad. Entonces, cuando una persona está en coma vegetativa por varios años, hay todo un sistema familiar que está siendo afectado a lo largo de Correctamente. Pero crónicamente. permíteme Entonces, entender algo. Es algo monetario, estás diciendo, pero al hospital le conviene tener una persona todo el tiempo o le conviene salir de esa persona. Depende del seguro. Fíjate que esa respuesta se limita el depende del seguro. seguro. Tiene un buen seguro que esté 200 años. No tiene un buen seguro, hay que desconectarlo mañana. Es así. Para ocupar la cama con otra persona. Así. Pero existe presión en esa decisión. No, En existe ese la- caso, existe la presión. Los familiares pueden presión. como Sí. detectar que el Te médico voy a está explicar presionando. algo. Mira, el hospital, no es el médico no, específicamente, no, es el sino hospital. Te voy a explicar algo para que sepas. Paciente de cáncer, y esto es increíble, diagnosticado en un hospital. Miren, ya está refractario, la quimioterapia no le hacen nada, tiene que ir para hospice. Ese paciente está en el hospital y lo van a ver 17 personas diferentes para que se lo acaben de llevar para hospice. ¿Por qué? Para que no dure más de 72 horas. Dándole la morfina, disminuyendo el retorno venoso, dándole Benadryl para que no haya detectores y se muere en 72 En el horas. hospice le dan todo eso para inducir La la muerte. muerte. Ya va, O sea, eutanasia legal. y ahí es donde vienen los Aún es diferentes. real. Ya va, y aquí es donde vienen los diferentes tipos de eutanasia, porque está la eutanasia activa, está la eutanasia pasiva. ¿Ok? La eutanasia activa es cuando activamente se hacen ciertos procedimientos para que el paciente se termine de morir. La eutanasia pasiva es cuando se quitan, se dejan de dar intervenciones quirúrgicas, Como de conectarlo, respiradores. se le quita el respirador. para prolongar la Inducirla. vida, sí. Para Ok, inducir la muerte, porque al quitarlo induce la muerte. La activa es para inducir, ¿verdad? Y Exacto. la pasiva es no le sigues dando cosas, no le sigues dando tratamiento Claro, para Ok, prolongar ahora, la vida. yo quiero saber, Rosa, ¿qué dice la iglesia de todo esto? ¿Cuál es la posición de la iglesia? Sí, yo voy a retomar algo que dijiste hace rato, que dijiste, cuando entonces la esperanza se pierde. Entonces, claro, yo traduzco, cuando dices esperanza, lo traduzco en fe, ¿ok? Entonces, según la Iglesia Católica, las personas creyentes, Dios te da la vida y solo Dios te la puede quitar. Y esa es una posición muy sólida, está escrito. Entonces, vamos a ver, ningún ser humano tiene el derecho de quitarle la vida a nadie o dejar de asistirlo para que viva. Porque, como nosotros, si lo dejas de asistir, indirectamente estás dejando que se muera. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial. Este tema está bien En el mejor caliente, genera momento. mucha controversia. Legalizar la eutanasia es prácticamente legalizar un homicidio en estos pacientes. Ya venimos con más aquí en El Chateo. Y seguimos conectados contigo aquí en El Chateo, desarrollando un tema bien polémico e interesante. Quiero escoger cómo morir. Estamos hablando sobre la eutanasia. Entonces la pregunta era, ¿legalizar la eutanasia en todo el mundo es como legalizar el homicidio? ¿Qué opinan ustedes? Mi opinión es legalizar el homicidio. Mira, aquí hay un caso muy famoso en Estados Unidos que es el Dr. Death, que no me acuerdo cómo Se llama Dr. Death. Sí, lo No, llaman Kevorkian. Kevorkian, el Dr. Kevorkian. Dr. Kevorkian. Dr. Kevorkian es una persona que oficialmente ofrece sus servicios para toda aquella Morir. paciente que quiere morir
con dignidad y quiere morir de una manera limpia, saludable. Como dormir a un perrito. Bueno, tiene diferentes métodos. Pero Que es una forma de eutanasia imagínate también. este Es concepto. eutanasia. Es una eutanasia. Claro. Eso es lo que él dice. Él provee la eutanasia, hace el favor a la persona que quiere pasar por este proceso y con ciertos criterios médicos de por qué. Y él tiene como sus 2 o 3 técnicas de lo que él hace. ¿Y eso Él es ha legal? estado- Pero bueno, ha ¿tiene estado. licencia para tiene eso? li- bueno, no, no, existe no. una licencia para la Fue eutanasia. preso varias veces. Ha estado preso, ha estado demandado, cualquier De hecho, cantidad de murió, cosas. ya murió. Y ya se Además, sus sí. criterios eran incorrectos porque muchos de los casos que él atendió, porque ya la gente no quería vivir más, Claro. los hemos atendido nosotros de ese mismo tipo de enfermedad. Queremos Pero, sobrevivir. pero, Están es verdad, Ustedes pero este es son- un Pero, por ejemplo, requisito. cuando una persona Ustedes está aquí en este complicada, panel son todos Pero- pro vida, pro esperanza, pro esperar que Dios decida y que el hombre Yo no sí. intervenga. ¿Qué opinas? Yo Ale? sí. Yo soy pro vida, yo creo que uno debe honrar la vida tratando de mantenerla. Sin embargo, yo creo que la gran respuesta, como a muchas otras interrogantes tan complicadas y controversiales, es depende, ¿no? Tienes que ver porque, por ejemplo, a mí me encanta que una persona se recupere, una persona que fue diagnosticada como desahuciada, pero también me gustaría saber la calidad de vida que va a tener ¿Qué esa le dices a persona esta persona? post. ¿Qué le dicen a esta persona? A ver, esta persona tiene un familiar en estado vegetativo conectado a una máquina y los médicos dicen que no hay esperanza. Ok, ¿Cuánto pero- aguantar? ¿Cuánto decir? Puede estar toda la vida la persona ahí con las escaras y alguien que la cuide y la cuenta del hospital, ¿quién la paga? Ok, pero entonces. fíjate la respuesta final, la cuenta del hospital, ¿quién la Sí, paga? pero no solamente la cuenta del hospital. Pero si la sacan del hospital, ¿dónde la meten? Hablemos de quién es la decisión. No solamente es prolongar la vida solamente para decir tuvo más años, sino cuál es la calidad de vida que está viviendo la persona. Y el segundo punto es, ¿estamos queriendo prolongar la vida por el paciente mismo o porque los seres queridos alrededor quieren seguir manteniendo Eddie, viva ¿no a la es persona? egoísmo? Pregunto, Por prolongar eso. la vida y apegarte a alguien que tiene una muerte cerebral. No sé si O llamarlo egoísmo. puede yo creo que despertar uno ese se apega- cerebro. Uno se apega, evidentemente, cuando estamos en estas situaciones y Dios nos cuida a todos, es de una persona muy querida, ¿no? Y uno obviamente quiere tener a toda su gente querida acá. Entonces, no siento que es egoísmo, siento que es el querer tener a tu Claro, gente a tus seres contigo queridos siempre. A la gente que tú Pero amas, a la claro. gente que tú cuidas. Exactamente, Claro, pero aunque esté entonces, aunque inconsciente, aunque esté aunque esté enferma, sufriendo, aunque esté sufriendo. Pero mira, por hay eso un- es que es tan controversial. Vamos acá, porque- familia. Pero si tú amas a alguien, no quieres la libertad. Pregunto, yo estoy No aquí solamente esa persona preguntando. sufre, uno no sufre quieres que esa también. persona no sufra. Vamos a leer este Sí, caso. pero es Miren muy este caso. difícil. Doctora Samar, mi madre, estamos hablando de la mamá de esta persona, de 59 años, sufre una enfermedad terminal, suponemos que es cáncer, ¿verdad? Que se la está consumiendo dolorosa y lentamente. Yo soy su única hija y la amo más que nadie. No quisiera verla morir, pero me duele más verla sufrir. ¿Es posible que se le practique la eutanasia? ¿Me convertiría yo en una mala persona por querer aliviarle el sufrimiento de esta forma tan radical? Yo no dudo que su hija ame a su mamá. Yo le voy a dar la respuesta a la hija. Señora, busque otras opciones que puede haber para ayudar a su mamá. Y no Opciones. simplemente busque la muerte. Hay muchas opciones más. No solamente la que le digan en el hospital que se encuentra. Hay opciones, caballero. Y a nivel mundial hay muchas cosas para aliviar y sanar muchas enfermedades que en muchos lugares les dicen que no, que son finales. No, no son finales. Todos los días me enfrento y todos los días lo veo. Si no fuera esto, no estuviera tan convencido de personas que pueden pelear contra la enfermedad, sanarse y llevan una vida normal, con una calidad de vida normal, quizás mejor que la de muchos de nosotros. Pero ¿Quién es un no tiene médico, acceso a Rosa? más ¿Quién es un información. médico Hay gente para que no- Ahí está el decidir problema cuánto a vive veces. la persona? Ay, Un médico no es nadie para decidir cuánto vive la persona. Claro. exacto, entonces correcto. una de las cosas que a mí más me preocupa desde el punto de vista psicológico Ajá. es estos pacientes que van donde los médicos que creen que tienen todas las respuestas. Yo Exacto. respeto mucho la profesión, pero no necesariamente un médico puede predecir el futuro, ¿verdad? Correcto. Entonces, que el médico le diga al paciente, solamente te quedan 3 Exacto, meses pero de yo- vida". yo- Es una- planifícate. ya va. Yo- Es una sugestión, ya va. Desde el punto de vista Ok. psicológico estoy hablando nada más. Es una sugestión que se le hace a la persona, Bravo, donde ya bravo. hay como toda una transformación a nivel Claro. psicológico de qué está pasando contigo y Absolutamente. eso se refleja a nivel biológico Claro, también. en el acto Aquí es donde médico viene debe la dar. O sea, epigenética. pero en el acto donde está- médico hay una don- palabra que se llama iatrolalia, que es lo que tu médico dice hace daño al paciente. Pero los médicos Todo. dicen eso, Pero, tienes cáncer y te quedan Samar, 3 meses de porque vida. existe algo que se llama estadística y tú tienes que Pero, decirle al pero paciente tiene la que ver verdad. cómo Cuidado. se lo dices. Exacto. Tienes que ver cómo Ahí se lo voy. dices. Una Pero cosa tú- es decir, las estadísticas dicen que en mi experiencia y claro. lo que he visto, esto y esto y esto Ok. pasa. Y Ahora, hablarle de que un caso tú te vas a positivo. morir en tres Por meses, supuesto. no Sí, necesariamente claro, es pero, así. pero el médico tiene que decirle al paciente, por ejemplo, tú tienes un tumor, no voy a decir de cualquier parte, y la sobrevida de ese tumor estadísticamente se ha visto que es de 6 meses.
se lo tiene que Pero decir. tú Lo que puedes pasa es que vencer quizás eso. Hay quizás pacientes después de que te no dicen- quieren esa absolutamente información. Pero sí, cuando te ya dicen va. esa primera parte, Claro. ya yo creo que tu hay cerebro una se nubla y sugestión. no escucha lo que le Exacto. sigue. Hay gente que no quiere psicóloga, decirlo. ¿a Pero quién ya se le va. puede dar esa información y a quién Eso, no? Hay es que un pacientes paciente que tiene no- que saberlo. Hay no pacientes que necesariamente. tienen claro que derecho, sí, no un padre de necesariamente. familia Pero necesita fíjate, saber hay cuánto gente que tiempo le elige- queda para prepararse desde no cualquier punto. necesariamente. No. Hay Ya va, gente un que elige cuidado. no tener aunque, esa información. aunque recibiendo tratamiento sobrepase esa Pero estadística, es que eso no, claro No, que no, sí. no todos los posiblemente- pacientes quieren tener esa Y sobre- información. sobre- Posiblemente se 5, muera de un 10 flujo años. dentro de 25 años. Claro, exacto. ¿Para qué se lo dijeron? Pero mira, Exacto. mira para Tiene acá. que Exacto. Te voy a explicar La algo. mente. Te voy a explicar exacto, algo. el poder de la Una mente las es cosas- demasiado No, fuerte. no solamente el poder de la mente. Sí. Cáncer, que es la especialidad que me toca muy de cerca. Se sabe que hay una conexión y que hay neurotransmisores entre las células cancerosas y el cerebro. Sí, absoluta. Señor, cuando usted al paciente le dice 3 meses y el paciente cree que le quedan 3 meses, Se mueren 3 meses. oye, 3 Está meses exacto, contando. ¡pum! se murió. Totalmente. Tú no le puedes Es decir así. que le Sin quedan embargo, 3 tú le dices meses. al paciente, Tú te vas a tienes- morir cuando te dé la gana, mi hermano. Usted tiene que Claro. vivir, quieres luchar, amas a tu familia, vamos para adelante. Así Y están es. vivos, Tiene ¿sabes? que- De Están hecho, 100% vivos. de todos los acuerdo. médicos que estudian la biología 100% de la de acuerdo. creencia dicen que si tú le dices a un paciente que tiene Obvio. cáncer sin tener cáncer y él lo cree y lo acepta, él va a desarrollar un Va- cáncer lo- porque la emoción va a las alterar emociones, exactamente. su ADN y las células van a mutar y va a Exactamente. aparecer el cáncer. Claro. Entonces, ¿qué hacer en este caso? ¿Por qué se está legalizando la eutanasia en ciertos estados? Entonces, ¿por qué en algunos sí y en otros no? Por la Mira, O sea, se limita el dinero, según dice. No Mi solamente opinión, el dinero. doctor. mi opinión tiene que ver mucho la parte financiera. Y caballeros, vincúlense a un hospital para que ustedes vean. Mira, hay medicinas aquí que los seguros no lo cubren. Para curar el cáncer, ahora hay un descubrimiento muy nuevo que eso se llama Carticel. Es una de las mejores cosas. Casi todos los casos de leucemias y linfomas se curan con eso. ¿Sabe qué es lo que pasa? Ningún seguro lo cubre, vale $475,000. Es más fácil meterle mucha quimioterapia, infectarlos bastante, que se muera el paciente. Entonces son 392 billones que van a cobrar a los seguros de la quimioterapia, que no se va a curar el paciente, se va a morir, y al final que terminamos vamos a la eutanasia legal, que es un hospice. Entonces, es dinero, Ok, es pero dinero. hablemos ¿No hay un momentito, centro donde se momentito, pueda ya va. tener a estos pacientes que no sea un hospice, que no sea que 72 horas para inducir la muerte, Hay sino un otro centro donde la persona Sí, sí, familiar sí. decida tenerlo ahí y que tenga Sí, todos los sí, Si cuidados? tienes dinero, Sí, sí. claro, sí. Si tienes dinero, No, volvemos al claro. dinero. Pero el seguro no lo cubre. Pero quizás falta. El seguro te pero manda sí para hay. hospital a No, matarte. pero sí hay centros donde Olvídalo. la persona va por varios años y va... Pero Si tienes que tienes tener dinero. mucho dinero. Ok, ya ¿Cuánto va. cuesta eso? Pero ya va, hablemos un Si tienes momentito, dinero. un segundito. ¿Por qué la eutanasia es algo tan controversial? Que, por cierto, tiene que ver con, por ejemplo, con el aborto. No es que voy a meter el aborto aquí, pero es la libertad que tiene el ser humano de decidir qué hacer con su cuerpo, ¿verdad? Y ahí es donde yo pongo, ok, ahí entonces viene todo el tema de por qué todos estos jóvenes se están suicidando, por ejemplo, porque le dan la gana de suicidar. Yo no estoy La persona tiene diciendo- derecho a acabar con su vida. ahí. Exacto, ahí es donde, por eso es que es controversial, porque por el otro lado, la persona tiene derecho a decidir cuándo quiere estar embarazada y cuándo no. La persona tiene derecho a decir qué tipo de tratamientos quiere para su cuerpo y qué no. La persona tiene derecho a decir, yo quiero que me metan quimioterapia o no. O sea, ahí es donde viene, ¿dónde está la libertad que tenemos? ¿Quién decide qué derechos tenemos y qué no derechos tenemos en nuestro estilo, calidad de vida y la decisión que tenemos para nuestro cuerpo? El milagro La siempre mente. existe. En la ciencia 2 más 2 nunca es 4. Siempre puede ocurrir un milagro en tu vida, así que asesórate bien. No te apresures en tomar una decisión tan radical como esta. Muchísimas gracias a nuestros expertos por estos valiosos consejos compartidos en esta primera parte del chateo de hoy. Y ustedes en casa no se muevan porque ya venimos con el chat caliente. Ya volvemos. Y seguimos conectados contigo aquí en el programa favorito de todos, el chateo. Y entramos en el segmento favorito de muchos, el chat caliente. A ver, ¿están listos? Sí. Vamos para allá. Vamos a ver, qué buen cambio, ¿no? Mi pregunta, mi deseo sexual es muy fuerte y ya una vez fui infiel por no saber decir que no. ¿Qué me recomendaría para bajar esos deseos? ¿Estaré sufriendo algún trastorno? No, ¿Qué dice dale el mi teléfono. público? Dale mi teléfono. Para que se atienda. Yo creo Sí, hay que ayudarle, hay que ayudarle. no sé Hay si que ayudarlo a qué. No que se dice, recupere. no dice si es mujer o es Ah, hombre. entonces déjanos. Fíjate, no sé si en ese caso, bueno, hablando como hombre, no sé si sería un trastorno, más que todo es la seguridad. O qué tanto tú respetes a ti mismo o a la otra persona. Yo soy muy fiel. Tú eres fiel. En mi caso. Qué sí. bueno. Si a mí me pueden poner 1000 mujeres ahí y yo quiero una, ¿para qué me voy a meter en tantos líos? Ay, En 1000 qué líos. lindo, un No, aplauso, Dios entonces, mío. pero eso yo digo que es la seguridad
de uno, la seguridad Pero habrá personal y el gente que respeto. habrá gente que sufre algún trastorno y que no se pueda contener. Yo creo que tiene más ¿Adictos? que ver Bueno. con el trastorno no es sexual, es un trastorno de contener los impulsos. Y la impulsividad viene de diferentes maneras. O sea, si tú no sabes cómo manejar tus impulsos sexuales, tus impulsos de comer, tus impulsos de gastar dinero, o sea, a ver cómo aprendes a manejar eso. Pero no necesariamente tiene que haber un trastorno sexual por tener la libido alta. No, pero también Ok. a veces, acuérdate que casi es un hombre que estamos hablando, no sé si es hombre o mujer. El hombre está diseñado por la naturaleza como para perpetuar la raza. Claro. Y entonces desde la antigüedad, mientras más parejas tenía, más perpetuaba. Es una cosa quizás que venimos Un gallo. como un gallo, vamos a decir así, de muchos años, pero hay personas que si tienen el libido más alto, sea hombre o mujer, y tienen una necesidad mucho más alta quizás que su propia pareja. Sí. Y entonces lo primero que tienen que hacer es conversar entre ellos lo que esté Para pasando llegar a un punto. antes de llegar a la infidelidad supuesto. y ver Pero claro. cuál es la forma de Pero es que compensación. no puede haber nada físico que controle tu mente, o sea, no puedes. No, tú tú puedes tienes que tener el Exacto. control. Al No, final la vida se trata de las mi decisiones. consejo sería, tú tienes que tratar de controlar algo que no te está dejando a ser feliz, o sea, si tienes mucho deseo sexual, te felicito, pero vamos, si eso influye en tu vida, tienes que controlar. Así, Exactamente. así es, vamos, Exactamente. pasamos a una nueva pregunta. Está muy Gimnasio. buena esta respuesta, muy Sí, completa. bastante. ¿Existe un tiempo que los hombres necesitan tomarse para que la mujer esté suficientemente excitada para la relación sexual? Pero por supuesto. La pregunta ofende. Siempre. Ahí Por sí, supuesto. Siempre. A ver. Por supuesto. Si no calienta la comida, ¿cómo se la va a comer? Exacto, es un tiempo. Total. Claro, al microondas no le pone 2 minutos. que sabe que Caliente es el la tiempo. comida, porque Claro, sabe el más rica vinito. caliente. Óyeme, qué bueno. un vinito, música romántica, muchas mirar el veces- mar, la luna, las estrellas. Como Muchas ¿qué veces las relaciones precoitales, las relaciones antes del el sexo, sí, que son muchísimo más nutritivas, íntimamente conectadas, emocionales y físicamente estimulantes que el coito. Pero hay hombres que no saben eso. Hay hombres que son medio Todavía. cromañones neandertales de la todavía. época de las cavernas que Todavía. van directo al grano. ¿Sí o no? Todavía no saben, Se todavía. tiran de clavado, por eso a veces el Bueno, río está congelado. Ven y acá, hay se da. mujeres que Está bueno esa parte. hay mujeres que tampoco lo saben y no lo saben pedir Exactamente. o Exacto. exigir o demandar o explicar. Exactamente. Entonces, es responsabilidad, por favor, De no los seamos dos, compartida, machistas. ok. Bravo. Es Ambas responsabilidad de partes. los hombres y las mujeres tener esta comunicación y qué quieres tú, qué quiero yo, ¿Qué me qué gusta, qué no me qué no me gusta? gusta, cómo quiero que me guste. Yo siempre Me digo, encanta. donde hay comunicación hay entendimiento. Exacto. Así es. Estoy afilado hoy. Y Así donde- es. A ver. Y donde hay amor hay comprensión. Así es. Oye, ustedes están demasiado Qué poético. poéticos. Bueno, estamos hoy- Nunca he tenido un orgasmo. He tenido varias parejas, pero jamás lo he alcanzado. ¿Será un problema físico o psicológico? Bueno, lo primero que tienes que hacer es descartar cualquiera de las limitaciones físicas, porque sí existen posibilidades que no haya algún problema fisiológico del orgasmo, pero también es muy, muy importante, después de descartar lo fisiológico, ver qué es lo que está pasando, de por qué no estás permitiendo que tu cuerpo llegue a ese estado de Ok. orgásmico y aprender que sobre eso. investigar. Sí. Pero muchas veces, primeramente, hay que preguntarle, ¿sabe lo que es el orgasmo? Ajá. Bueno, eso es parte de Esa eso. es la primera. Y la Eso segunda es parte. y Es la pa- educación. pero mucho más la parte psicológica. En los casos que a veces, porque son los que menos veo yo en mi caso, ¿no? Pero los que cuando hablan de esa parte es que la parte psicológica interviene mucho. Exacto. Interviene mucho. A ver, esta pregunta es para los hombres. A ver, te la dejo a ti. ¿Será un poco homosexual que me gusten las caricias en el perineo? Me agrada, pero no dejo que mi pareja lo haga porque me parece poco varonil. Yo creo eso es una decisión de cada quien. Que le guste o que le llame la atención o no. No creo que eso vaya a Que a hable de decir algo, o masculinidad. sea, exacto, masculinidad. Personalmente a mí no me interesa. No te Pero- satisface. No me satisface porque es algo que no, o sea, no comparto, no es algo que me atrae, ¿no? Exacto. Pero hay personas que Pero no, vamos a explicar algo. Fisiológicamente, el hombre tiene más receptores en esa área que la propia mujer. Claro que Eso es sí. lo De que hecho, te iba a más decir. receptores anales. ¿Dónde es el Es verdad. área? El área es En de entre los perineo testículos. es donde finalizan los testículos Y comienza donde- el ano. entre el ano. En esa Ese área. es el lugar donde hay más estimulación en el hombre. En el hombre. Más que en la mujer. Más que en la mujer. Y es más, los estudios de sexualidad dicen que no importa de dónde tú estás recibiendo estimulación, si es de un hombre o una mujer, tu cuerpo reacciona. Tu y cuerpo tu cuerpo reacciona. se estimula. Entonces, Pero además, ahora la la pareja- interpretación que tú le quieras dar, que si eso es homosexual o no sé cuál, ya es Claro, una de todas maneras, interpretación eso no mental.
Pero la define. interpretación No te mental define. puede Pero, o sea, bloquear el yo- placer en un Yo hombre. le respondería, eso no te define. Exacto. Eso es tu acto sexual. Tú estás definido por otras cosas. Exactamente, no, pero si en la pareja Tú le gusta al hombre que la mujer se lo haga, el Sí. problema de los dos y la intimidad de un hombre y de una mujer y de una pareja, Claro. lo que ellos Es hagan de no tiene que ver intimidad. nada con ser gay o no gay, o bisexual o no, no. Pero no tiene yo que ver estoy nada. segura que hay muchos hombres machistas, Con esos hombres prejuicios. latinos Claro. con esos prejuicios que serían, brincan, o sea, serían incapaces de dejarse tocar en esa área Sí. solo por preocuparse por lo que va a Son pensar. prejuicios. Sí, prejuicios, tabú, la misma educación. Ojo, también experiencias traumáticas que la gente También. ha tenido, Sí, si había, por había supuesto. abuso sexual o algo así. Cuando o- niños. Sí, entonces, Así es. Exactamente. A ver, última pregunta de nuestro chat caliente de hoy. ¿Me puedo contagiar de una enfermedad sexual si solo hubo caricias, pero no intimidad? No, las enfermedades de transmisión sexual se Exacto. transmiten a través del sexo. claro, Vamos pero a si ver. estás... Bueno, Pero, Herpes. depende de las caricias depende que de qué tipo de incluyeron. caricia. ¿Y dónde? Eso. ¿Y qué incluyeron y Exactamente. dónde? Pero vamos a ver, si estamos A hablando ver. de qué tipo de caricias, ¿ok? Porque Vamos a ver, puede las ser que no enfermedades de tengamos un acto sexual, pero hay algún tipo de conexión con mucosas o saliva. Sí. Si hay mucosas o saliva, sí se puede contagiar. Por ejemplo, Un herpes vaginal, un herpes vaginal. muy común. Sexo oral, Y no tiene que ver ni el sexo oral. Les voy a explicar. hablando. contacto de una No, parte no, del cuerpo no. con la Hasta otra, muchas enfermedades pueden inclusive a través de solamente un beso. de un beso. Beso. Pero vamos a ver, pero no es una enfermedad de transmisión sexual. Bueno. Por ejemplo, la mononucleosis a través de La mononucleosis no. Pero en un pero, herpes vaginal, ahí lo tenemos. ok. Y se puede transmitir no solo en un beso. Yo puedo tomar aquí, tener un herpes y transmitírselo a cualquier otra persona que tome aquí también. O prestarte un labial. O un labial. O entre mujeres, Hay por que tener, ejemplo. en ese sentido, por eso Ahora- le digo, hay que tener mucho cuidado. De hecho, puede haber una caricia en órganos sexuales, que puede haber cierta secreción, después lo llevaste tú a cierta parte de la mucosa Claro, de tu y cuerpo, y hay una transmisión. Guau. Bueno, el herpes se define en los herpes hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, claro, los que están hacia abajo se transmiten sexualmente. Igual hay que tener precaución y consulta con tu médico Siempre, siempre, antes siempre. de tener cualquier tipo de acto sexual para que estés bien seguro. Muchísimas gracias a nuestro panel de invitados por estos maravillosos consejos compartidos en el chat caliente. Y ustedes en casa no se muevan porque venimos con este tema. ¿Me estoy curando o me estoy drogando? Ya venimos con marihuana medicinal. Ya venimos con más. ¿Estoy curando o me estoy drogando? Es el último chateo de hoy. Y está con nosotros Alexander Estrella, actor y empresario, que nos acompaña desde el chat caliente y que viene a compartir un importante testimonio sobre este tema. A ver, Gracias. chicos, bienvenido. Gracias. Ahora, comencemos explicando qué es la marihuana medicinal. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, cuando hablamos de marihuana medicinal hay que aclarar dos cosas. A ver, Hay una parte de la marihuana, que es el THC, que es el tetrahidrocannabinol, que es el que está prohibido en muchos lugares porque tiene efectos psicotrópicos. ok. Y hay otra parte de la marihuana, que es la planta, vamos a decir, la planta macho, que es el CBD, que solamente tiene un 0.03% de THC, que es hasta lo legal que autorizan, que actúa sobre otros receptores en el cuerpo y es para que trabaja mucho más en el área de los dolores y demás y ayuda a muchas personas. Y Y hablo no de tiene efectos psicotrópicos. no tiene efectos psicotrópicos muy ligeros, pero quiero explicar algo. Es que el cuerpo humano, para la única planta que tiene receptores es para la marihuana. O sea, Dios la mío. marihuana ha estado en nuestra vida por millones de años, porque para que genéticamente tengamos receptores, pasaron muchos millones de años para que el cuerpo los creara. Ahora, ¿qué es un efecto psicotrópico? Ya, eso es lo que iba a aclarar. O Para que la gente sí, entienda, porque la gente sí. debe estar y que, Dios mío, ¿de qué está Sí, hablando? exacto. Lo que él está diciendo en otras palabras es que la marihuana tiene dos componentes. Un componente más pasivo donde hace efectos a nivel fisiológico y un componente más activo que hace efectos a nivel psicológico. O sea, estimula donde puede haber, la gente se siente más relajada, la gente se siente, a veces alucina, no siempre, a veces la gente tiene efectos de paranoia, a veces la gente tiene efectos, o sea, los diferentes efectos
psicológicos de la marihuana. Ahora, Eso es lo que se refiere. Ok, pero cuando la gente está fumando marihuana, está consumiendo las dos cosas, ¿sí o no? Correcto. Sí, cuando está fumando la marihuana regular que está ahí en la calle, la que es la droga Sí, lo que- convencional, son esas dos componentes y varios otros componentes que Es no decir, sabemos al que mismo te da tiempo. el efecto psicotrópico que acaban de Sí, describir muy bien, te sientes Sí. cool, todo eso, pero si tienes un dolor te lo quita. O sea, También. lo que También. pasa, acuérdate que el organismo está diseñado o con receptores para esta planta, ¿ok? Entonces tienes receptores a nivel del sistema nervioso central y a nivel del sistema periférico. Correcto. La parte psicotrópica tiene más a nivel central, entonces estimula el apetito, las personas que consumen marihuana se conocen. Yo jamás consumiría marihuana solamente por el hecho de que te hace comer de más. ¿Qué es eso? Te da mucha hambre, dicen, Y el, dicen. Hambre. y el CBD o el CBD, que es el que se utiliza medicinal, tiene a nivel central también, por eso se utiliza para epilepsia, ya podemos hablar de eso, para la memoria, el sueño, y a nivel periférico tiene receptores en muchísimos órganos importantísimos. Entonces, Desde la para el época de dolor. siempre. sí, No, entonces, no, para los dolores es Para el excelente. Conozco dolor, personas que claro. tienen dolores artríticos y una vez que se lo echan 5 o 10 minutos después no tienen hay nada. receptores. A ver, claro, hay que ayuda a la receptores nivel de desinflamación. las Bastante. A ver, vamos a Muy entrar en materia. Primero, antes de decir qué hace cada cosa, el CBD y el THC, que son los dos Ok. componentes activos, por llamarlo de alguna manera, de la marihuana. Cuando la gente escucha el término cannabinoides, ¿qué quiere decir? Ok. Cannabidiol es CBD. Exacto, es Ok. la parte buena. Sí. La parte Ah, ok. Vamos a decir Es la la parte. parte- Los Es Es la parte cannabinoides. medicinal, Es- no o- la psicotrópica. Exacto, es la parte que no te da, como dice por ahí, Que la no te pone- nota, que no te da ese Dale, efecto eso es, alucinógeno. esa ¿Qué es. pasa? Que dentro de lo que es la marihuana existe lo que es la sativa y la índica. La Correctamente. sativa te activa porque va más a lo que es el sistema del cerebro y la índica ya más al cuerpo, por eso te relaja. Eso es que quieren dormir, tiene una base de sativa. Ok. Entonces, en el tema del CBD, según... lo CBD que es cannabinoide, cannabinoide. es el lado bueno, por llamarlo de alguna manera. Me gustó eso del lado Medicinal. bueno y El del lado lado bueno, malo. Ok. exacto. Me gustó, es como didáctico. Vamos acá. No son ni malos ni buenos. A ver, Simplemente porque ya no me lo es- mira, cambiaste. déjame explicarte por qué. De las Permitido o drogas, no. de todas las que existen, de la única que no hay sobredosis es de la marihuana. Es de la marihuana. No, ¿Por no qué? se ha visto todavía. Porque los el caso. receptores cuando se llenan se bloquean y hasta llego. Y ya, te Nadie duermes. pasa muere nada. intoxicado de No. una sobredosis de Jamás. marihuana como jamás. cocaína, No crack. hay un solo caso. Los daños del alcohol, No hay un solo por caso. ejemplo, el alcohol, que es una droga legal, son 10.000 veces más pues, dañinos y poderosos que la Que la propia marihuana. Ok. por ejemplo. Ahora, Ok. si nos vamos para seguir el tema, si nos vamos por el lado de la marihuana medicinal, ¿cómo funciona o cómo afecta a una persona que tenga de pronto epilepsia? Te lo digo por vivencias propias. Dentro de mi familia, a mi padre, nosotros le suministramos aceite de marihuana de diferentes maneras. Teníamos por ¿CBD? Sí, bueno, CBD, pero también THC. Ok. En toda su potencia. Ok. Aquí no era, no, que el CBD porque es la Claro, buena. la porque en mala. este caso estaba justificado ¿Qué tenía tu médicamente. papá? Exacto, él tuvo un cáncer en el cerebro, pero a raíz de eso también le daba depresión, también le daba un desbalance, obviamente emocional, y también le daba epilepsia, o las convulsiones, como lo podríamos ¿Quién le decir. indica a él la marihuana medicinal? Yo. ¡Oh! El doctor Alexander. No soy doctor, pero sí hablé con un montón de doctores hasta de la India. Y quisiste probar. Y quise probar. Y vi muchos Fue acertado. documentales, fue aceptado. Hablé a los doctores, neurocirujanos, a todo el psicólogo, todo el mundo, para que estuviéramos de acuerdo. Cuando empezamos a suministrarle esto, le hizo muy bien porque el porcentaje de convulsiones le bajó muchísimo. Increíblemente. Era impresionante cuando a veces lo fumaba y empezaba un pequeño ataque de epilepsia en el cuerpo y lo fumaba y paraba. Y para Rosa, ¿por qué Increíble, ocurre eso? ¿O ¿Por qué puede increíble. ocurrir? Por lo que le había dicho, tiene receptores. receptores a nivel... El cuerpo nace con receptores. Vamos a ver, dime qué otra planta tiene receptores Ninguna. en el cuerpo. Entonces, Wow. imagínate, milenariamente hemos debido adoptar el uso de esta planta para uso medicinal. No, pero se ha postergado. Bueno, ya eso es un tema de discusión. Ya, sí. porque se Ahora, entre el THC y el CBD, ¿cuál es mejor? Bueno, que mira, depende para qué, es A lo que ver, ¿qué hace explicaba- cada uno? Vamos a THC, vamos arriba. Ok. Vamos CBD, vamos abajo. Ok, O sea, perfecto. vamos más a la periferia, vamos a más a los dolores, como calmante, como relajante,
muscular también ayuda mucho. Uso De del hecho, CBC, Jorge, vamos a hablar de ello. ¿Cuándo El lo CBD. indicaría? El CBD, CBD. perdón. El CBD. Imagínate. Estoy combinando las dos. El CBD, uso. En del un paciente que esté ansioso, un paciente que no duerme bien, un CBD. paciente que... ¿Ataques de pánico? CBD puede también Puede ataques de tener pánico. ataques. Se de pánico utilizan también. los estrés Traumáticos. postraumáticos en los Se ha pacientes. usado en estrés No, el CBD tiene CBD1, receptores CBD1 Correcto. y receptores CBD2. CBD1 hacia arriba. Entonces, ahí utilizas para el estrés, estados de ansiedad, insomnio, pacientes con epilepsia, incluso pacientes con cáncer están tratados con el CBD. Y de aquí ¿Dolores abajo articulares? También. También, los excelente, en CBD2 crema. están a nivel de las articulaciones, es sumamente indicado para los pacientes con artritis, todas las enfermedades inflamatorias, enfermedades Inmunológicas. los que son los pacientes con enfermedades dermatológicas, rosáceas, incluso induce el crecimiento óseo, pacientes con Wow. implantes orales. Pero que todo esto es requieren- como muy nuevo, Rosa. Vamos a ver, No, no, desde es siempre ha milenario, estado. es Una- milenario, Pero pero ahora medida. que ha salido a la palestra. Exactamente. Ahora que Ahora es que se está Eh, tratando eh, de legalizar. Sí. Siempre ha estado, pero ahora es que se está tratando de hablar por encima de la mesa y se está tratando de legalizar para que no sea por algo ilegal y algo que Se esté está buscando vendiendo por- legalmente el CBD en este momento Sí. y cuáles En son el- sus presentaciones. Bueno, vamos acá. A ver. A nivel federal no hay problema. A nivel estatal, todavía en el estado de la Florida puede haber problemas, aunque aparezca vendo CBD por todas partes. sí. Sí, depende el porcentaje El que estado, tenga cada De estado THC. de THC legal 0.03% es lo que se 0.03%. permite en este momento. Eso, o sea, ahí es donde oscilas Eso en es esa parte. Eso es importante decirlo, A porque ver. los pacientes que toman CBD, ellos dicen, ajá, si me agarran con el CBD que lo estoy tomando, entonces me ponen preso. No, cuidado, ese medicamento tiene menos o 0.03% de la parte no permitida. Ok, tenemos que hacer una pausa comercial. El tema está bien interesante, seguro están aprendiendo mucho en casa. Ya al regreso vamos a hablar del THC y sus beneficios y sobre todo si es cierto que este uso de la marihuana medicinal está controlando o está induciendo o está abriendo la puerta para el consumo de otras drogas. Ya venimos con más aquí en Chateo. Y seguimos desarrollando este tema tan polémico y controversial. ¿Me estoy curando o me estoy drogando? Estamos hablando sobre la marihuana medicinal y sus beneficios para la salud. Ya hablamos de CBD, vamos ahora con el THC, que es esa marihuana, esa parte de la marihuana que sí tiene efectos psicotrópicos. ¿Dónde está indicado perfectamente? ¿Tú lo usaste en tu papá? Sí. ¿Para el se tema de las utilizó. convulsiones? El tema de las convulsiones, también los relajaba bastante para dormir, le ayudaba mucho y también, aunque no sé si lo creen o no, yo sí lo vi, pudo retrasar el proceso de crecimiento tumorales. ¿Qué pasa? Que como aquí va todo al cerebro, obviamente esos efectos, ¿verdad? Específicamente con el tumor de cerebro. Exacto, de cerebro ayuda a retraer. O sea, Ahora, yo quiero saber si Pero esto es no una solo. creencia de él o esto es ciencia. No, en este momento hay una serie ya estadística y están las investigaciones y hablábamos de porcentajes. Me dice que se usaron cierto porcentaje en su papá, pero hay diferentes tipos de cáncer y donde se ha usado diferentes porcentajes de THC y se ha visto disminución de los tumores. Ok, no es una creencia, hay No, ciencia que ya respalda. empieza la estadística Claro, a lo hablarse que pasa sobre es- esto ya y de un posible uso en el tratamiento también combinado de terapias combinatorias integrativas para en el cáncer futuro. Una de las cosas con el CBD y el THC es que todavía no hay legalmente y oficialmente estudios a largo plazo Bravo. suficientes Esto está comenzando. para Bravo. poder... Por eso de- el FDA aún no la prueba. No se ha probado todavía porque no ha habido... FDA esos- no lo ha aprobado. No todavía no. Federal and Drug Administration es como el organismo que legaliza Que legaliza la la venta droga. de medicamentos en los Estados Unidos. No ha aprobado el uso Claro, de que la viene, marihuana viene medicinal. después de tener evidence-based, de tener evidencia, de tener largo plazo, de tener o sea, una serie de Y quería de aclarar una resultados. cosa, porque cuando hablamos de marihuana medicinal y en que explicaba un caso de un niño de 2 años, yo lo vi personalmente, la madre se lo consiguió en Colorado, se lo trajo cuando en ese momento en la Florida era ilegal, pero su hijo estaba primero y pasó de 24 convulsiones a 0. sí. Wow. Un niño de 2 años. Entonces yo digo esto ¿por qué? Porque era en forma de tintura y demás, sublingual y demás. Claro. Cuando hablamos Estamos de la- hablando del THC.
el THC niño. con CBD. Cuando hablamos de marihuana medicinal, todo el mundo piensa que está con un tabaco fumando. No. Yo estoy en contra de eso. Es que Ok, así bravo. no se, el cuerpo no No, no. retiene como lo necesita. Ni el porcentaje que se requiere, ni Tiene nada. que Ahora, ser ¿qué los efectos niveles. Es a secundarios nivel puede ya tener? preparado a nivel de un laboratorio Ok. donde los porcentajes son los correctos, donde todo un proceso es correcto, donde la planta es la correcta. No todas las plantas de marihuana son iguales. Entonces hay que saber cómo se preparan y cómo vienen Pero- para saber qué es lo correcto. Hay mucho CBD en la calle en este momento. Se hizo un estudio de 48 lugares que vendían CBD, solamente 2 tenían las proporciones reales, lo demás era falso. Ay, entonces, ya va, es muy aquí hay como un importante. tráfico de CBD. Sí, cuidado. Entonces, Bien. Cuidado. entonces ¿cómo hacemos con esa pequeña línea, esa delgada línea que hay entre el consumo de CBD y THC y la drogadicción en los adolescentes que tienen acceso? Porque esto debería venderse como un psicotrópico y no Ok. se vende así. Y ahí es donde viene... Parece que se consigue fácil. Ya va. No, ya- porque el CBD no crea adicción. No. Ya va, ya No va, crea ya va. ninguna adicción No, el no, no, CBD. pero, Pero el espérate THC un momento. tampoco. Puede llegar a crear. Ya va, ya va, ya va, ya va. A ver. Espérate, es que la adicción no es la adicción, hay adicción psicológica y adicción Ok. fisiológica. Okay. Cuando un adolescente está expuesto a la marihuana y fumar y la presión social y usarlo como algo divertido y entretenido, obviamente se crean ciertas adicciones y obviamente se crean ciertos patrones de conducta que están reforzados por la situación en la que está viviendo los adolescentes, por ejemplo. Entonces, si la marihuana va a ser legal y si la marihuana está disponible para todo el mundo, tiene que haber muchísima educación, y muchísima Regulación. información de cómo funciona esto. Porque sí puede usarse, como yo lo veo en mi consultorio muchas veces, el uso de fumar la marihuana puede ser una entrada para otro tipo de comportamientos de drogadicción y de adicción que aumenta las probabilidades. Ojo, yo no estoy diciendo que la marihuana crea adicción y que por culpa de la marihuana, no, lo que digo es que la Ahora, educación en general. Pero la ¿ok? marihuana medicinal tiene el mismo riesgo que la marihuana fumada para que tú pases a Claro. otro tipo de drogas. Lo que pasa es que, vamos a ver, la marihuana medicinal que está indicada como psicotrópico solamente la puede indicar un médico. Exacto. Son casos muy seleccionados donde el beneficio es mayor que el riesgo de que el Exacto. paciente presente los efectos secundarios de Ojo, consumir un psicotrópico. ojo, la marihuana tiene efectos secundarios, hablemos de Sí, eso claro, también. ya lo pero vamos a hablar. entonces, ese médico es el único que puede indicarle eso a un paciente. Bravo. Ok, pasamos entonces al CBD, que es otro tipo de receptores que tenemos que están en la planta, que tienen otros efectos y los laboratorios han trabajado esa planta de tal manera que tengan porcentajes muy bajos De o que THC. no hacen daño o que no hacen que el paciente tenga algún tipo de adicción, sino que tiene factores medicinales, Donde los beneficios son mejores que los Exacto. riesgos. Entonces, no necesariamente eso lo indica un médico porque los riesgos, por supuesto, que son muchísimo menos. ¿Tiene riesgo el uso de la marihuana medicinal? ¿Algún efecto secundario que debamos decirle a nuestra audiencia? Bueno, generalmente náuseas. En algo muy generalmente seleccionados casos. Sí, pero, o sea, existe. La ¿Aumenta el mayor- apetito? Sí, Aumenta el apetito, irritabilidad. Algunas personas manifiestan, sobre todo cuando es THC, aumento de algunas actividades sensoriales. Se vuelve Con THC, hablamos de aumento de la THC. paranoia a veces. Pero vuelvo a explicar, esto no es la mayoría de los casos. La mayoría de los Ok. casos no hay ningún problema. Concluyamos. Y el otro efecto secundario, justamente, sobre todo en lo que yo veo en mi consultorio, es adolescentes usando CBD o THC para concentrarse más, para usarlo para ciertos propósitos, abusando, ¿será? que luego lo usan para evitar sentir ciertas cosas o evitar tener socialmente ansiedades sociales, tener ansiedades de tomar pruebas. Entonces, hay que ver Entonces, cómo se usa. conclusión, ¿nos estamos drogando o nos estamos curando con el uso de la marihuana medicinal? ¿Qué dicen? Porque nos vamos. Yo digo que es la finalidad para lo que se quiera. Si es para una enfermedad o para un trauma, lo tratamos medicinal. Y también está la parte recreativa. Eso ya está. Mi opinión, acá. se debe usar para la marihuana como medicina, como usamos otras plantas. Es como que el baje se utiliza para pegar, hay quien lo huele. Esto es la Claro. realidad. Vamos a utilizarla, pero Para la lo que se medicina hizo. va a ayudar mucho. Así es, muchísimas gracias a nuestros expertos por estos comentarios increíbles a lo largo del programa y a ustedes por hacer siempre las mejores preguntas. Nos vemos en un próximo chateo. Bye.